y que han cruzado fronteras internacionales para buscar seguridad en otros países. A menudo han tenido que huir con la ropa que llevaban puesta, dejando atrás hogares, pensiones, trabajos, escuelas y seres queridos. Están definidos y protegidos en el derecho internacional. La mayoría de sus viajes son largos y peligrosos, sin acceso a necesidades básicas como comida, agua y refugio. Existe un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión pública o pertenencia a un grupo social en particular. Lo más probable es que no pueda regresar a casa o tenga miedo de hacerlo. La guerra y la violencia étnica, tribal y religiosa son las motivaciones de quien huyen de sus países. Todo el mundo tiene esperanza y sueña con hacer algo en el futuro, pero es muy difícil lograrlo como refugiado. Es muy difícil vivir sin tu familia. Cuando te conviertes en refugiado, toda tu vida cambia. Nuestras oraciones para que el político responda al refugiado, porque no nacimos así. Nadie nace para ser refugiado. Durante la pandemia del coronavirus no hemos tenido ninguna ayuda. La mayoría de nosotros hemos perdido nuestros trabajos y ahora es muy difícil conseguir otro, casi imposible. Nuestra situación es extremadamente vulnerable, sin trabajo, sin ayudas y sin posibilidades de salir adelante. Por todo ello, exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que actúe con humanidad, que regularice a todas las personas solicitantes de protección internacional, que regularice y proteja a todas las personas en situación irregular, independientemente del país de origen o del color de su piel. No queremos quedarnos atrás, queremos contribuir. No nos abandone, regularice nuestras situaciones para que podamos tener una vida digna, vivir en paz. Regularización ya.